marchan ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 27 de noviembre. Bienvenidos a todos. Como es costumbre, el día de hoy estaremos tratando los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. De esta forma, en la parte internacional estaremos hablando de Ucrania, una vez más, sobre todo la solidaridad internacional que se hizo llegar y que se hizo presente esta semana por una delegación de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras que estuvo con los trabajadores, con los sindicatos, con la izquierda, allá en Ucrania. Entonces estaremos hablando y mostrando unas imágenes de esto. Luego, y también en el tema internacional, estaremos viendo el tema del mundial y estaremos discutiendo un poco la situación del mundial a partir, bueno, de todas las denuncias y la realidad de que este mundial se está realizando sobre la muerte de muchos trabajadores que perecieron al garantizar el mundial, al construir los estadios y toda la infraestructura en Qatar, ¿no? Pero realmente es un mundial construido sobre la sangre de los trabajadores. Hablaremos un poco más sobre esto en unos momentos. En el tema nacional, bueno, se acabó finalmente el paro cívico. Estaremos comentando sobre esta situación, el gran engaño, perdón, el gran engaño en el que cayó sectores del pueblo trabajador cruceño, y en general el engaño por el cual se polarizó y que ocupó bueno, toda la discusión política de todo este mes y un poco más que duró todo este paro cívico, y bueno, todo el engaño que significa esta discusión del censo, ¿no? A propósito de esto también se mantiene, pese a que ya no hay el paro cívico, se mantiene la crisis política en el país, y bueno, una expresión muy fuerte de esto es, bueno, la división del partido de gobierno, ¿no? La división del MAS, que producto y bueno, como parte del conflicto del censo, también mostró su total división, ¿no? Y lo más importante de todo esto es de que ninguno de los sectores, ni del MAS, ni de su posición derechista, ninguno de los sectores que se dividen ahora, dice nada sobre las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Todos son insultos y pugnas entre ellos. Entonces es necesaria una alternativa nuestra, ¿no? Veremos un poco sobre eso y bueno, hablaremos también sobre la jornada del 25N, el 25 de noviembre, que se recuerda el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, como verán, es un programa, bueno, con temas muy importantes, desde la perspectiva de los trabajadores, como siempre, y de esa forma iniciamos estos programas Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches, Humberto. Entonces vámonos con el tema internacional, ¿verdad? Tenemos un video de la presencia de la delegación internacional en apoyo, bueno, y en solidaridad, ¿no?, a la valerosa resistencia en Ucrania frente a la invasión imperialista de Rusia. Entonces vamos con este video. Estamos en Kryvyi Rih. Ayer al anochecer tuvimos la reunión con el sindicato ferroviario. Nos explicaron cómo ellos pertenecen a una de las mayores empresas que hay en Europa, con 200.000 trabajadores, a un sector público, aún porque hay planes de privatización. A ellos les entregamos lo que nos pidieron, que era radios de intercomunicación y material térmico para aguantar las temperaturas, particularmente el 10% de la plantilla que ellos tienen en el frente.
Después de la entrega nos enseñaron el depósito de locomotoras de Kryvyi Rih y estuvimos pudiendo ver y charlar con compañeros. Está sin sonido, Beto, perdón. Gracias, Miguel. Teníamos el testimonio de la presencia internacionalista, la solidaridad que se llevó allá a Ucrania, y bueno, también tenemos unas imágenes, bueno, con un dirigente minero de Ucrania, que justamente es el sector y la sección sindical allá en Zaporilla, ¿no? Donde, bueno, hay enfrentamientos muy fuertes, bombardeos todos los días, y donde se hizo presente la delegación internacional y la solidaridad internacional. Veamos estas imágenes. Добрый день, меня зовут Самойлов Юрий, я являюсь лидером независимых профсоюзов в городе Кривой Рог, Украина. Я хочу выразить большую благодарность организации УИФСИ за поддержку, которую вы оказали украинским рабочим, шахтерам, металлургам, которые защищают свою свободу от империализма. Спасибо. Bien. Ahí teníamos igual el testimonio y el agradecimiento, ¿no? De uno, bueno, del dirigente del sindicato de mineros en Ucrania, ¿no? Y bueno, es muy importante la presencia internacional y el apoyo que se lleva a los trabajadores, ¿no? A los sindicatos en Ucrania que están peleando. Y bueno, como decía, ¿no? El 10% de su plantilla está dentro, en el frente, ¿no? Miguel, ¿puedes comentarnos un poco más sobre toda esta situación y bueno, cómo está la situación en Ucrania y cómo fue este envío de solidaridad? Sí, hubo contacto con dos grandes sindicatos, con mineros y también con ferroviarios. Los ferroviarios en Ucrania son muy importantes porque casi todo el transporte de carga, incluso de personas, se hace por ferrocarril. En el país, en Ucrania, hay 200.000 ferroviarios. Muchos de ellos están en el frente, como dice ahí el compañero José Luis, que está en Ucrania en este momento, es el 10% de la plantilla de los de esa zona, ¿no? Pero debe ser así en conjunto del país, digamos. Entonces hay muchísimos miles de trabajadores en el frente. Eso es un hecho. El otro hecho, que la ayuda fue directa a los sindicatos, y que son sindicatos que han enfrentado la política laboral del gobierno de Zelensky. Es decir, ellos combaten contra el imperialismo ruso, combaten contra la invasión, no apoyan al gobierno, que no es un gobierno de los trabajadores, ni es un gobierno bastante de derecha, pero obviamente el enemigo ahora a combatir directamente en el frente es la invasión rusa, ¿no es cierto? Sobre este tema hay que destacar la participación masiva, digamos. Bueno, aquí en la foto estos son trabajadores justamente ferroviarios, que también recibieron un camión de ayuda con distintos elementos. Sobre este tema hay que destacar que en los últimos meses el pueblo ucraniano, esta enorme resistencia, ha empezado a hacer retroceder a los invasores rusos. Y han logrado reconquistar la ciudad de Gerson, que es una ciudad importante, la ciudad más importante que habían tomado los rusos, en el oriente de Ucrania. Y bueno, esto tuvo una gran repercusión, tanto en Ucrania, que la gente sintió que estaba haciendo retroceder a los rusos después de tanto tiempo de guerra, y que es un país con mucha superioridad militar. Y en Rusia empezó a haber a manifestarse nuevamente el descontento con la guerra. Empezando por los que son convocados a la fuerza para ir a la guerra. Es decir,
hay 300.000 convocados, muchos de ellos se fueron del país. Hubo manifestaciones, protestas, es decir, resucitó, digamos, se reabrió la oposición a la guerra, porque para el pueblo ruso es una guerra, para la mayoría del pueblo ruso es una guerra que no sienten como necesaria ni como suya, digamos. Entonces, este es el elemento también importante, ¿no es cierto? Que la resistencia ucraniana ha frenado la invasión rusa y la está haciendo retroceder. Rusia respondió con terribles bombardeos, destruyendo usinas productoras de electricidad, provocando graves situaciones en muchas comunidades que no tienen electricidad. Recordemos que Ucrania tiene un invierno muy frío. Al no tener electricidad, ni calefacción, ni eso, es grave para un ucraniano. Pero bueno, pese a todo, la resistencia continúa y con mucha fuerza, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta misión de ayuda fue, además de llevar la ayuda que se puede, digamos, que obviamente es limitada, pero es también el apoyo moral y político a los trabajadores, que sientan que en Occidente, en muchos lugares, hay trabajadores, trabajadoras que están pendientes de la lucha ucraniana y que la apoyan, del pueblo ucraniano. Esto es muy importante también para lo moral de combate de los trabajadores ucranianos que resienten al invasor. Por eso el agradecimiento del compañero dirigente minero es muy significativo, digamos, ¿no? Es decir, ellos valoran mucho el paso siguiente es proponer una ayuda aún más amplia de 40 organizaciones europeas de izquierda y obreras que tienen una coordinadora, red de apoyo a Ucrania, y para hacer otro envío aún más amplio, con más elementos, digamos, coordinando con estas 40 organizaciones. En estas 40 organizaciones hay incluso algunas que tienen diputados, es decir, de muchos países de Europa, ¿no? Este sería el paso siguiente, digamos, que el compañero que habló de lucha internacionalista es miembro también de esa red de solidaridad. Entonces se va a proponer ahí, con el apoyo de los sindicatos estos que decía, mineros y ferroviarios de Ucrania. Eso sería lo de Ucrania, digamos. Muy bien, Miguel, ¿no? Está es muy importante, como tú señalas, ¿no? Esa solidaridad, los trabajadores. Claro, estamos viviendo una situación muy dura en Ucrania, ¿no? Con toda la destrucción de la infraestructura, de energía, parte del agua, todo el tema del gas. Realmente, digamos, bueno, actualmente hay imágenes de las noches en Ucrania donde está apagado, ¿no? No hay luz, ¿no? No hay electricidad, ¿no? Muy poca, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, y bueno, los trabajadores siguen resistiendo valerosamente, más aún, digamos, sectores de los trabajadores que también se oponían y mantienen, digamos, elementos de oposición y de exigencia, ¿no? Frente al gobierno de Zelensky y su política, ¿no? Que así aprovecha la guerra para ajustar más a los trabajadores, ¿no? Pero realmente frente a eso es muy necesaria la solidaridad, todo el apoyo internacional a los valerosos luchadores de Ucrania, a los trabajadores que están resistiendo y que luchan, bueno, en el frente y además en los puestos de trabajo. Y bueno, frente a eso realmente es muy importante esta solidaridad, que bueno, en este caso se hizo presente con compañeros de Turquía, de España, de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, y bueno, esperemos de que se pueda concretar esta coordinación con más sindicatos, más organizaciones, 40 organizaciones en general de la izquierda y de los trabajadores en Europa, para poder hacer llegar una mayor solidaridad y un mayor apoyo al pueblo ucraniano, ¿no? A los trabajadores en particular y a los sindicatos de la izquierda, ¿no?
Bueno, muy importante todo esto. Bueno, continuando con el tema internacional, ¿no? Bueno, ahora a nivel internacional todo el mundo está viendo lo que sucede en Qatar, ¿no? El Mundial de Fútbol. Pero aparte de esto, bueno, es importante discutir el carácter de este Mundial, ¿no? Y cómo se está realizando y bueno, cómo lo realizó Qatar, ¿no? Entonces, bueno, Miguel. Sí. Bueno, como dice ahí este afichito que abajo de la foto, es el Mundial Antiderechos, ¿no? Porque Qatar tiene una tradición nefasta en relación a los derechos de los trabajadores, derechos de la mujer, derechos de las comunidades homosexuales. Es decir, es un país gobernado por una monarquía, creado en 1971 por Gran Bretaña, y es un país en gran medida artificial, digamos. Es decir, los imperialismos, Gran Bretaña y Francia, cuando dejaron de dominar como colonias al Medio Oriente, crearon algunos pequeños países petroleros basados y gasíferos. Basados en lugares de yacimiento, crearon un pequeño país, pusieron un rey amigo, y bueno, esto es Qatar. Vamos a dar algunos datos de lo que es Qatar, algunos han salido. Tiene 11.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el 10% de La Paz. Tiene casi 3 millones de habitantes, pero de los cuales el 85% son extranjeros, son trabajadores extranjeros. Casi todos los que trabajan en Qatar son extranjeros. Y en gran medida son trabajadores de países muy pobres, que son contratados, y los llevan a Qatar sin absolutamente ningún derecho. Esto es tan dramático y se expresó precisamente en la construcción de las obras del Mundial. Ahora vamos un poquito a lo que es cómo funciona la FIFA, digamos, ¿no? Que se ha convertido el fútbol en un negocio internacional, es decir, lo que es un deporte amado por gran parte de la población mundial, se ha transformado en un gran negocio capitalista y una gran corrupción. La FIFA, formada por los presidentes de las federaciones de fútbol de cada país, de hecho, le ha vendido, digamos, este mundial a Qatar por millones de dólares. Hay muchísimos testimonios de que han comprado en un país que ni siquiera es aficionado al fútbol históricamente. Tuvieron que hacer todo de cero, hicieron 8 o 9 estadios gigantescos, hoteles de lujo. ¿Y quién construyó eso? Obreros traídos a bajos salarios de distintos países. Miles y miles. Centenares de miles de obreros que estuvieron trabajando años. En Qatar, en general, como digo, todos los que trabajan en Qatar son obreros extranjeros, sin absolutamente ningún derecho laboral. Pero en el caso de la construcción ha salido un montón de denuncias, hablando de miles de muertos por las condiciones tremendas de trabajo. Jornadas de 12 horas diarias, en un lugar de calor extremo, que hace más de 40 grados a la sombra. Trabajar en la construcción implica todo un día, implica en algunos casos riesgo de muerte. Bueno, entonces se habla de hasta 16.000 muertos en las obras del Mundial. Esto, por supuesto, lo negó el régimen catarí, se discute la cantidad, dice que siempre se muere gente, que hay millones de trabajadores extranjeros en Qatar, que entonces es normal que se mueran 16.000, pero las denuncias son bastante serias, digamos. Como decía, las empresas constructoras, que son privadas, contratan trabajadores en la India, en Sri Lanka, en Nepal,
los traen a Qatar, les quitan el pasaporte y los trabajadores no tienen ni derecho, ni siquiera pueden renunciar a la empresa e irse a otra, porque el patrón tiene su pasaporte, no tienen derecho a nada, digamos. En última los echan del país. Entonces, esta es la situación, digamos, ¿no? Pero es un aspecto. El otro aspecto es la legislación de Qatar sobre la mujer, que es similar a de otros países islámicos. Hace poquito estalló el movimiento revolucionario en Irán, encabezado por mujeres, y que es que la mujer tampoco tiene ningún derecho. Que en el caso de Qatar son una minoría, porque los trabajadores, la mayoría son hombres los que traen para trabajar, ¿no? Bueno, estas mujeres no tienen absolutamente ningún derecho, hay casos de condenas por cosas menores, peor todavía con las minorías sexuales homosexuales, o LGTB llamadas, donde ahí tienen hasta condena a muerte. Todo esto se fue denunciando, se fue conociendo y desató un montón de protestas a nivel mundial sobre el tema desde boicot a verlo, en el caso de Francia, en el caso de Bélgica, en Alemania hubo grandes manifestaciones, hasta expresiones en el mismo mundial. En este caso la foto esa es de gente de Irán, el partido que jugó Irán, con carteles mujer, vida, libertad, que es la consigna de las mujeres de Irán. Y frente estaban en la cancha los jugadores que el día de la inauguración se negaron a cantar el himno de Irán en protesta. Bueno, esta fue una de las expresiones, hubo varias expresiones de jugadores de distintos lugares, en este caso son alemanes, que se tapan la boca porque la FIFA les prohibió hablar, decir nada en contra criticando el Mundial, o criticando la falta de derechos en Qatar. Entonces sacaron la foto también en la cancha, poniéndose la mano en la boca, como diciendo, no podemos hablar. Bueno, esto son algunas expresiones. De Europa hay un montón de fotos, como decía, de manifestaciones, protestas. Bueno, este es un poco el trasfondo de este mundial, más allá de que obviamente la gente lo ve y le interesa y sigue los partidos, pero muestra a qué punto ha llegado el negocio del fútbol, ¿no? Como una cosa que ignora a la gente común, ignora al trabajador. Como anécdota hoy sale que los trabajadores que construyeron los estadios, los que no se murieron, digamos, el gobierno de Qatar les permite verlo por televisión. Hicieron otro estadio menor, hay una gran televisión y ahí los dejan verlo por televisión, a los que construyeron los estadios. Como gran concesión, y porque ahora, claro, quieren hacerse los buenitos, digamos, que no, nosotros no violamos derechos, nosotros somos buenos. Pero bueno, es tan escandaloso que hubo denuncias, como decía, en todo el mundo en relación a este mundial y a lo que es Qatar. Que entre otras cosas, Qatar es también aliado político a Irán, y entonces por eso esta cuestión de los iraníes también manifestando ahí. Hay denuncia de que Irán mandó grupos para policiales, digamos, para hostigarlos, obviamente con complicidad de Qatar, ¿no? Claro, vienen como si fueran hinchas de fútbol a ver los partidos, pero también los atacan, hubo gente que la golpearon, porque son agentes del gobierno de Irán, ¿no? Pero bueno, esta es la expresión de gente que obviamente con cierta capacidad adquisitiva y todo para viajar a Qatar a ver los partidos, pero que está protestando entonces contra el gobierno de Irán.
Bien, bien. No, es realmente muy importante todo esto. Los datos que hay es de que por la construcción de los estadios murió más gente en Qatar que la gente que murió por el COVID, ¿no? Y realmente es de terror, digamos, toda esa situación, ¿no? Y claro, después están tratando de taparlo desde la misma FIFA, algunos equipos que prometieron dar algún apoyo a los trabajadores, vendiendo sus camisetas, haciendo subastas, etcétera, pero justamente por toda la indignación general que hay por este mundial que se está realizando, bueno, pues prácticamente sobre los cadáveres de miles de trabajadores, ¿no? Se habla de una cifra de hasta 16.000, ¿no? Y realmente bueno, es terrible, ¿no? Más aún para la población que tiene Qatar y bueno, todo solo por un mundial, por el entretenimiento, ¿no? Una competencia deportiva, realmente bueno, terrible, ¿no? Y lo otro, como señalas, ¿no? O sea, toda la vulneración de derechos que hay contra, bueno, contra las mujeres, contra las disidencias sexuales, sexoafectivas, realmente es terrible, ¿no? Y bueno, todo eso amparado por la FIFA, premiado, ¿no? Y bueno, justamente, como tú decías, es prácticamente un mundial que se lo compraron con el dinero del petróleo y bueno, lo compraron sin importar derechos, sin importar nada, ¿no? Y eso está promoviendo, bueno, la principal organización de fútbol a nivel internacional, ¿no? Y bueno, como una nota también interesante que pude encontrar al respecto, también es muy importante ver que, bueno, todos los temas políticos también se trasladan de una u otra forma al mundial, ¿no? Y bueno, como está esto en pleno Oriente Medio, es interesante que hay mucho repudio también hacia los sectores israelitas, ¿no? Hacia los medios, y hay manifestación de, bueno, de los que fueron a ver el mundial de distintas partes del mundo, que, bueno, rechazan, digamos, el contacto y la presencia y bueno, y toda la promoción que está tratando de hacer Israel de su Estado, ¿no? Y de su Estado colonizador de Palestina, ¿no? Entonces ahí también se expresa en el Mundial la campaña en favor de Palestina en contra de Israel, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ese es el contexto del Mundial de Fútbol. Eh, bueno, para todos los que están viendo los partidos y todo, bueno, es importante también tener estos datos, tener esto en mente cuando, bueno, se trata del Mundial, ¿no? Bien, vámonos al tema nacional. En el tema nacional, bueno, finalmente se levantó el paro cívico, que duró más de un mes. Bueno, es importante señalar que si bien se empezó con el tema de censo 2023 y bueno, hasta el día de hoy se sigue levantando en muchos sectores de Santa Cruz esa reivindicación, lo terminó levantando con el censo 2024, ¿no? Que fue lo que finalmente aprobó el gobierno. Y bueno, se aprobó la ley que garantiza este censo y que además dice que se distribuirán los escaños parlamentarios y también el dinero, ¿no? Los fondos que están en juego con este tema del censo en el mismo 2024. En Santa Cruz la gente no estuvo muy feliz con esto y tampoco con el hecho de que se haya levantado el paro así nomás, entre la decisión de tres personas prácticamente, que son Camacho, el comité cívico Calvo y el rector de la Universidad Cuellar, ¿no? El problema de esto es de que realmente engañaron a mucha gente de Santa Cruz. Claro, hay sectores radicales que no merece detenerse a hablar de ellos, pero sí en general del pueblo trabajador, que bueno, muchos fueron engañados y llevados a la lucha por este censo, una lucha muy falaz, engañosa desde todo punto de vista, pero justamente que se movilizaron a partir de sus necesidades, de los problemas económicos que tienen, de la carencia de recursos, de la carencia de planes, de generación de empleos, para el tema de salud, para el tema de educación, por toda la crisis medioambiental, en contra de las políticas también extractivistas, etcétera. Entonces, a partir de todo eso, la movilización cobró ese carácter, ¿no? Y mucha gente salió creyendo que con el censo realmente se podían solucionar estos problemas. Y claro, para que haya habido esa confusión, aparte de las dirigencias que realmente, bueno, Camacho, compañía,
Cuéllar, Calvo, que se jugaron a engañar de esa forma a la gente, los medios de comunicación también jugaron un rol total al respecto, ¿no? Ampliando justamente todo ese engaño de que el censo solucionaría los problemas, de que Santa Cruz prácticamente mantiene el resto del país y que necesitan el censo para que salgan menos recursos de Santa Cruz y se queden para solucionar los problemas de Santa Cruz, cuando, bueno, en realidad se vio, ¿no? Que pese a que Santa Cruz estaba paralizado, el resto del país prácticamente siguió su vida normal, ¿no? Con, bueno, pequeñas dificultades, pero prácticamente sin mayor sobresalto, ¿no? Bueno, entonces en ese marco, el gran engaño fue que mucha gente creyó que con el tema del censo se podían solucionar los problemas económicos. Con el tema del censo se iba a recibir más recursos para solucionar los problemas económicos que la gente siente. Y esos problemas económicos obviamente no pueden esperar hasta el 2024, que se realice el censo. Por eso la gente quería que se apruebe de una vez el censo del 2023 y lo antes posible se obtengan esos recursos, que lo antes posible se solucionen estos problemas. Pues eso es totalmente falso, ¿no? Y por eso, digamos, hay todo este malestar, por eso fueron a las casas de los cívicos a reclamar, amenazando de una u otra forma. Había sectores en Santa Cruz que querían llamar un nuevo cabildo. Bueno, justamente por, aparte de algún sector radical que bueno, quiere incluso la independencia, etcétera, en general hay sectores del pueblo trabajador que justamente se movilizan por esa sensación, por esa necesidad concreta. Y lastimosamente, y hay que decirles claramente, que estos compañeros fueron totalmente engañados. El censo no significa la solución a sus problemas. El censo fue todo un engaño por parte de, bueno, de Camacho, Cuéllar, Calvo, los cívicos, las dirigencias de Santa Cruz, los que están más directamente relacionados, sus hijos prácticamente de la oligarquía terrateniente de Santa Cruz, de los ricos, de los empresarios, de quienes no pararon exactamente durante todo este mes de paro cívico en Santa Cruz. Bueno, pues ellos son los que los engañaron por un tema de politiquería, por tratar de ganar un espacio, hacerse visibles. En el marco de la división y polarización del MAS, prácticamente desaparecía esa oposición de derecha, y bueno, usaron esta excusa del censo, además porque el censo es algo que afecta a toda Bolivia, ¿no? Todo el mundo, todos los bolivianos, de una u otra forma, serán censados. Entonces, un tema que pudieron y trataron de aprovechar de cualquier forma, con cualquier excusa, para movilizar, para hacerse visibles, o también trataron de hacerlo en el anterior censo de igual forma. Esta vez fue de una forma mucho más confrontativa y bueno, generando un paro cívico y no solo con discusiones sobre cuáles son las preguntas, etcétera, ¿no? Sino exigiendo recursos. Bueno, seguramente esto lo utilizarán como una forma de chantajear al gobierno para que frente a los problemas económicos no le empiece a cobrar impuestos, porque es importante recordar una vez más que la oligarquía terrateniente de Santa Cruz prácticamente no paga impuestos. Entonces, de esta forma le dicen al gobierno central que la crisis económica no pasa porque los ricos, la gente más rica del país, los oligarcas, los grandes terratenientes paguen impuestos. Entonces, con esto le dicen no, y de esa forma lo usará Camacho, este sacrificio de muchos trabajadores y mucha gente que se movilizó creyendo que lo hacía por mejorar su situación. Pues lastimosamente, en manos de las dirigencias que está Santa Cruz, esto será usado de esa forma, ¿no? Para que no paguen impuestos los más ricos del país, para que no se le quite el subsidio, bueno, los subsidios que tienen, ¿no? El principal es el tema del diésel, ¿no? Que está subsidiado prácticamente para la producción agroindustrial y que, bueno, como en el país ya se están acabando los hidrocarburos, que fueron saqueados por las transnacionales durante todos estos años, y hasta que ya no los tenemos, ya se están acabando, bueno, tenemos que importar diésel y eso se hace subvencionándolo y gastando fondos del Estado central para permitir que tengan mayores ganancias la oligarquía terrateniente centralmente. Y una oligarquía terrateniente que, repetimos, no paga impuestos. Y que además el grueso de su producción no es para la alimentación del país. No es que ellos alimentan a Bolivia. Todo lo contrario, ellos exportan la mayor parte de su producción, se quedan con las ganancias, no pagan impuestos, tienen beneficios, tienen subsidios, aparte del diésel, además tienen una serie de ventajas para la libre importación e incluso con subsidios, sin impuestos, de agrotóxicos, de una serie de temas contaminantes, semillas transgénicas, se está ampliando para la producción de, bueno,
por ejemplo, el aceite de palma, que realmente no tiene la planta de palma de la cual se extrae el aceite, que es depredadora, que hay un montón de denuncias a nivel internacional sobre su baja calidad alimenticia y además la depredación que conlleva al ambiente circundante. Bueno, ese sector es el que más se beneficia y el que usará todo este paro cívico y todo este sacrificio de un mes para que no se le toque ninguno de sus privilegios en el marco de la crisis económica que se está viviendo en todo el mundo y que también afecta al país y que se siente. Pues de esa forma, realmente fue un terrible engaño y también engañaron al resto del país al polarizar y al hacer esa división y esa pugna alrededor de un tema totalmente secundario, ¿no? Totalmente ajeno a las necesidades populares como es el tema del censo. ¿Por qué? Porque debería discutirse y debería pelearse justamente por lo que la gente realmente necesita, por las necesidades que no pueden esperar hasta el 2024, que incluso no deberían esperar hasta el siguiente año, como es el tema de economía, el tema de empleo, el tema de solución a todos estos problemas, el tema actualmente se está viviendo a propósito de la alimentación, a propósito del tema de tierras, grandes problemas en el campo boliviano, en toda el área rural con terribles sequías, bueno, una serie de problemas con heladas en épocas en que no tiene que haber, y bueno, en general la sequía, falta de agua en un montón de lugares que están impidiendo la producción tradicional, la producción normal en el campo boliviano de la cual nos alimentamos y que además a partir de la cual viven miles, decenas de miles de familias en el país. Pues todos ellos están siendo perjudicados y nadie discute eso. Nadie discute toda la problemática que hay con la alimentación y con la producción agrícola rural en el país por parte de las familias campesinas. Mientras que la oligarquía sí ha tenido todos los beneficios, incluso no paga, ¿no? Y tienen las mejores tierras del país, además, en lugar de que esas tierras estén al servicio de la mayoría de la población del país y para alimentación de Bolivia. Bueno, toda esa es la situación del engaño, y en ese marco, y justamente resalta toda esta situación, donde ni por si acaso se le ocurrió ni ninguno de los cívicos, ni al rector de la René Moreno, ni mucho menos a Camacho, el pensar y el plantear algo sobre las necesidades del pueblo, ¿no? Eso no está en sus discusiones, ellos solo estaban peleando por tener un poquito más de dinero para repartir en hechos de corrupción, como ya se los conoce bien, como ya se evidenció con serias denuncias, con una exalcaldesa arrestada, etcétera, etcétera. Y de la misma forma, para tener un poquito más de representación en el Parlamento y tener unos carguitos más ahí. Entonces, básicamente, esa fue la lucha, y bueno, y eso esperará hasta el 2024. El problema es de que los trabajadores del país no pueden seguir esperando por soluciones a sus problemas reales. Salud, educación y el tema del empleo, la economía, el tema de la crisis ambiental, que justamente incluso en medio del paro continuaban los incendios forestales en distintas regiones del país, y bueno, toda esa política de expansión de la frontera agrícola, que básicamente es destruir el medio ambiente, lo cual conlleva las sequías, conlleva la destrucción de formas de vida en el país, todo al servicio de que sigan exportando un grupo, un puñado de ricos del Oriente que no paran, que no hacen lo que quieren, que no pagan impuestos y que siguen exportando soya, que siguen exportando ahora aceite de palma, eh, sin pagar impuestos, sin beneficiar en nada al país, beneficiándose ellos solos. Bueno, ellos son los que podrán usar estos 30 días, bueno, más de 30 días de paro, como un chantaje frente al gobierno para que la crisis no la paguen ellos. Si no la pagan ellos, el gobierno verá cómo hacer que la crisis la paguemos los trabajadores del país. Como fue así que también fueron los trabajadores del país los más perjudicados por el tema del paro cívico, ¿no? Como se denunció de distintas formas en distintos sectores, con las personas que trabajan al día, los trabajadores formales, etcétera, mientras que los empresarios ven distintos mecanismos para garantizar sus ganancias. Bueno, todo un engaño, toda una estafa, y finalmente tampoco se logró esa reivindicación que querían del 2023, sino que se mantiene el censo para el 2024. Entonces realmente fue un engaño total, y de eso se tiene que sacar lecciones.
y es importante ese rechazo y ese repudio que hay de distintos sectores frente a la dirigencia de Camacho, de Calvo, de Cuellar, pero eso se tiene que avanzar a ver que detrás de todo esto están los intereses de la oligarquía y que la solución de fondo no es solamente enfrentarse contra el gobierno nacional, sino es enfrentarse contra el sistema en conjunto, del cual el gobierno también es parte, pero de todo el sistema, y plantear una alternativa desde el pueblo trabajador, rompiendo esa división falsa que han creado entre masistas y derechistas y enarbolando las banderas propias y desde las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores. Eso sería como un balance general de este tema del censo y del paro cívico, que bueno, estuvo ocupando los titulares de la prensa durante bueno, más de un mes antes del inicio del Mundial. Miguel, si quieres complementar, ampliar algo sobre este tema. Sí, no, destacar que referente a Santa Cruz mismo, efectivamente uno de los problemas gravísimos fue en los últimos años la quema de bosques, y que de eso no hablaron, de cambiar, por ejemplo, derogar las leyes que permiten de frontera agrícola y quema de bosque. Esas son leyes hechas en muchos casos en la época de Morales, con apoyo de la oposición que hoy, digamos, está agrupada alrededor de Camacho, y comunidad ciudadana. Eso así, son leyes que algunos hasta por unanimidad hicieron. De eso no hablan. Ese es un tema que ni se menciona. Y obviamente el otro tema son las carencias de salud, educación, que son competencia del Estado central, y pero que Camacho, o mejor dicho, el movimiento, si fuera un movimiento en defensa de las necesidades populares, debería plantear un aumento inmediato del presupuesto de ambos sectores, de salud y educación. Después, el tema de la sequía, en gran medida es consecuencia de la quema de bosque. Eso está demostrado científicamente. Cuanto más bosque se quema en Oriente, más sequía va a haber en los futuros años. Y el gobierno central tampoco hizo obras, y en el caso de Cochabamba, la Ciudad Orgánica está peleando hace muchísimo por el tema de obras de riego, sobre todo Comarcocha, que es un río que va hacia el Chapare, pero que se podría desviar gran parte del agua hacia Valle Alto, y que eso no se hizo, pese a que lo prometieron varias veces. Y obviamente eso repercute ahora en terribles sequías. Lo mismo ocurre en otras comunidades, tanto de los valles como del altiplano, ¿no? Que no se ha prestado atención a cómo resolver el tema del agua, que es cada vez más grave. Ni hablar del otro tema que hemos ya mencionado, que es el de la minería del oro, que está envenenando los ríos, desde el norte de La Paz y hasta zona de Beni, envenenando los ríos y envenenando las comunidades con mercurio, que viven alrededor de los ríos, y desde ya exterminando los peces. Estos temas nadie habla, más que algunos honrosas excepciones, como el otro día, el jueves pasado, hicimos una entrevista desde Radio Rebelión, el viernes, perdón, con varias mujeres, incluso una senadora y una diputada, que sí están peleando por eso, sí están denunciando eso, pero son una senadora y una diputada. El resto están discutiendo, bueno, estuvieron discutiendo el censo sí, el censo no, el censo hoy, el censo mañana, y bueno, todavía siguen discutiendo, porque ahora viene la discusión en el Senado, que ya es otro capítulo que vamos a ver qué sale de eso. Pero estos temas de fondo, no hay sectores políticos interesados en luchar por eso.
muy cierto. Una cuestión que es importante denunciar, recordar un poco, es de que Camacho en su momento, en 2019, apareció, ¿no? Y así un poco se ganó algún sector de Santa Cruz denunciando el tema de las quemas, ¿no? Ahora se olvidó completamente de eso, ¿no? Se El olvidó. momento fue totalmente demagógico y se olvidó completamente, ¿no? Siguen las quemas, siguen los incendios, siguen las leyes incendiarias, y el ahora actual gobernador, en esa época no era nadie, ¿no? Se volvió del comité cívico justamente producto de denunciar eso, y ahora como gobernador ya no dice nada de los incendios y de las quemas, ¿no? Y bueno, algo así parecido es con el tema del censo, ¿no? Dijeron tanto que va a solucionar los problemas económicos, que es urgente, etcétera, etcétera. Bueno, de entrada ya se olvidaron de lo del 2023, ¿no? Algo que el gobierno se les hace la burla, etcétera, ¿no? Porque ya aceptaron calladitos como un triunfo que el censo sea el 2024, cuando desde el principio ya estaba planteado eso, ¿no? Y o sea, no ganaron nada, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? O sea, de lo que realmente y lo que le dijeron a la gente que se estaba peleando, no hay nada, ¿no? A lo mucho, digamos, lo que tienen es para demostrar que pueden movilizar con engaños a la gente, ¿no? Esperemos que la gente en Santa Cruz también tome conciencia de esto y rompa con esas direcciones y los deje solos, ¿no? Porque realmente, bueno, un mes de paro cívico sin motivo y no se consiguió realmente nada para el pueblo trabajador, ¿no? Bueno, realmente eso es muy importante y es importante recalcarlo, ¿no? Para que realmente el pueblo trabajador cruceño rompa totalmente con esas direcciones. Y como tal, muchos activistas, muchos compañeros, bueno, caen al final en esa división, pero bueno, se trataron de resistir y de una u otra forma, como teníamos hace unas semanas una compañera desde Santa Cruz, que bueno, denunciaba ese problema, ¿no? Mientras se discutía el tema del censo justamente, no se decía nada de los incendios que seguían pasando, ¿no? Entonces, bueno, hay que volver a poner esos temas y lo que se necesita es una alternativa, ¿no? Nuestra alternativa, desde el pueblo trabajador. Entonces, esto también, bueno, veamos qué pasa por el otro lado y avanzando un poco, si bien, digamos, este paro cívico mostró y evidenció una crisis política en el país, el tema es de que ahora ya no hay el paro cívico, se levanta, el censo sigue siendo el 2024, no cambió nada en eso, pero sigue la crisis política, ¿no? Y más bien se acentuó producto de todo. En este mes se evidenció más y está mucho más acentuada, ¿no? Los terribles insultos que se gritan entre los distintos sectores del MAS, y bueno, donde se acusan, ¿no? Tanto el sector de Arce acusa al sector de Evo de estar con Camacho, como el sector de Evo acusa a Arce de estar con Camacho, ahora a propósito de justamente la ley en diputados, ¿no? Entonces, esa situación sigue, ¿no? Hay una terrible crisis, se acusan de corrupción, se acusan de narcotráfico los unos a los otros. Bueno, a propósito de esto, es evidente que tampoco Camacho y compañía están libres de tener la influencia del narcotráfico, ¿no? Y ni el gobierno de Áñez estuvo en su momento, ¿no? Como, bueno, se denunció varias veces en su momento. Pero lo que continúa a partir de esto es ver, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué diferencias hay entre el sector de Arce y el sector de Evo Morales en la pugna interna que hay dentro del MAS, que prácticamente, bueno, ya está dividido, ¿no? Y que veremos cómo continúa esa discusión, cómo continúa esa división y cómo se presentarán a las próximas elecciones, pero de hecho ya están, bueno, peor discusión y peor pelea es muy difícil, ¿no? Entonces ya hay un sector más de oposición, que es el sector de Evo Morales contra el gobierno de Arce. Pero ¿oposición en qué? ¿Y a qué? ¿No? Ese es el problema. Porque sería interesante que haya un sector del MAS que rompa justamente por eso, porque el MAS se dedica a discutir problemas que no le afectan al pueblo trabajador, ¿no? Sería muy importante que haya una ruptura por la izquierda. Y ahí estaríamos tratando de ganar esos compañeros para una perspectiva de los trabajadores. Pero lo que vemos hoy en día es todo lo contrario, es una ruptura entre dos sectores totalmente derechizados, cuyo único centro de discusión es prácticamente quién ocupa los cargos, quién designa los ministerios, quién tiene los espacios de poder, quién usa los recursos,
y no dice nada de las necesidades del pueblo trabajador, no dice nada de los problemas, justamente, de todo lo que dijimos, de temas de salud, de educación, de temas de economía, de la nacionalización, necesidad de nacionalización de nuestros recursos, de la industrialización, de planes de empleo, del tema del riego, bueno, de echar a la oligarquía y a las transnacionales, de garantizar la mejor tierra para los campesinos, proyectos para garantizar eso, poner fin a la quema de bosques para mejorar los ingresos de la oligarquía. Bueno, no dice nada de eso, ni Evo Morales, ni el sector de AS, ni tampoco Choquehuanca, ¿no? Que es el que se muestra un poco como indígena, de la madre tierra, etcétera. Bueno, en lo concreto, más allá de discursos totalmente abstractos y semi-religiosos, no dice nada de la realidad concreta, cómo se está depredando, cómo se está destruyendo nuestros recursos naturales y cómo eso afecta a la población en general, ¿no? Cómo eso afecta al campesino, cómo afecta con sequías, cómo afecta a nuestra alimentación, cómo afecta a la contaminación de mercurio, como decías Miguel, ¿no? Producto de esta minería incontrolada, ¿no? Bueno, no dicen nada de eso, ¿no? No hay ninguna discusión, no sale nada de ese tema, ¿no? Todos son insultos, peleas y acusaciones de que tú estás con Camacho, no, tú eres el que está con Camacho, y así, y al final en lo concreto es que ambos están con Camacho, ¿no? O Camacho estará con ellos, pero todos están juntos, tanto Camacho, Mesa, Arce, Choquehuanca, Evo Morales y compañía, detrás de la oligarquía terrateniente, detrás de las transnacionales, detrás de los grandes empresarios, y en esa trinchera están contra el pueblo trabajador, contra sus necesidades. No hubo ninguna discusión ni ninguna división cuando reprimían brutalmente a los compañeros de los yungas. No hubo división, no hubo discusión cuando reprimían al magisterio urbano, cuando no reconocían el derecho a elegir a su sindicato libremente. En el caso de La Paz, no hay ninguna división cuando persiguen a distintos compañeros de sectores populares, igual en el caso del magisterio, en Chuquisaca, o no hay ninguna discusión entre el MAS para el tema de, bueno, frenar, impedir, no aceptar las reivindicaciones del pueblo trabajador. No hay ninguna discusión frente a los planes de austeridad en el tema de salud, en el tema de educación. Ahí nadie se pelea, ni Camacho, ni Evo, ni Arce, ni Choquehuanca. Ahí todos juntos, un bloque unido, sólido, de los sectores de la oligarquía, de los sectores que representan esos intereses en contra del pueblo trabajador. Frente a esto, ¿qué tenemos que hacer los trabajadores? Plantear nuestra propia alternativa. Es necesario que el pueblo trabajador tenga su propia alternativa. Esa es la razón de fundación del Partido de los Trabajadores y esa es la razón por la cual llamamos a todos los compañeros a unirse, a organizarnos, a discutir, a plantear una política propia desde el pueblo trabajador en frente y en contra de todas estas alternativas que solo piensan en sus intereses, en migajas, en repartirse lo que pueden los cargos del Estado y en defender los intereses de las transnacionales, la oligarquía y los grandes empresarios del país en contra del pueblo trabajador. El pueblo trabajador debemos levantar nuestra propia alternativa que pelee contra todos estos sectores en pos de nuestros derechos, nuestros intereses, nuestras necesidades como trabajadores. Miguel, sobre este tema, tal vez quieras ampliar algo. Sí, bueno, agregar nada más que dos temas. Uno de los ponchos rojos, que ningún sector apoyó a los ponchos rojos, ni siquiera Choquehuanca, que supuestamente es de la zona. Tampoco la lucha de los mineros de Huanuni por el tema de la gestora y del impuesto que querían poner a la minería. Sectores que, bueno, en parte muchos estuvieron ligados o están al MAS, pero salieron a la lucha y ninguno los apoyó. Ningún sector de estos de supuestamente disidentes o de acá, de allá, del MAS. El otro elemento que las acusaciones que se hacen ya son así grotescas, digamos, ¿no? Porque ahora salió el exministro Romero a decir que hay un acuerdo entre Camacho y Arce y Mesa y que todo también es para proteger el narcotráfico. Uno se pregunta, bueno, ¿será que el gobierno anterior no tuvo nada que ver con el narcotráfico? O que Evo, porque la acusación ahora es que
Camacho y Arce son defensores del narcotráfico, supuestamente, según Romero. Es decir, son acusaciones, de hecho, que trascienden incluso el tema político, pero tampoco Romero hace ninguna crítica a ninguna de las políticas económicas, salvo esto del narcotráfico que dice. El resto no dice nada, digamos. Claro. Muy cierto todo eso. Y sí tienes la razón, ¿no? En distintos temas, ahí sí hay un bloque común, ¿no? Bueno, incluso nada raro de pensar que puede ser detrás de esto, incluso haya peleas entre los pequeños carteles del narcotráfico, pero bueno, ahí no entra, digamos, la reivindicación. No les interesa, no se hacen eco ni por si acaso de las reivindicaciones del pueblo trabajador, ¿no? Ni siquiera de forma demagógica o algo, ¿no? Directamente pasan de largo, ¿no? De todos los problemas del pueblo trabajador y se pelean buscan excusas para pelearse dentro de los problemas que tienen al final por la repartija de cargos, de fondos, etcétera, ¿no? Bien, frente a todo eso es necesario, una vez más, eso, ¿no? Ese llamamiento a construir el Partido de los Trabajadores, a organizarnos, ¿no? Y a luchar juntos por las reivindicaciones del pueblo trabajador. Eso es muy importante y necesario, y una lucha que tiene que ser a todos los niveles. Y es necesario plantear esa alternativa y pensando en temas electorales, pensando en la lucha cotidiana de todos los días, en la lucha en los sindicatos, en la unidad y solidaridad entre las luchas de los distintos sectores. No podemos olvidar en un momento como este de que siguen detenidos los compañeros de los Yungas, sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo procesos contra luchadores y realmente eso es necesaria, la mayor solidaridad de los trabajadores, que ni el tema del censo ni el mundial puede hacernos olvidar ese tema y se mantiene, ¿no? La necesidad y la reivindicación de la plena libertad y desprocesamiento de los compañeros de los Yungas, entre otros compañeros que también sufren formas de persecución, ¿no? Bien, pasando un poco más, el día viernes 25 de noviembre fue el día de, bueno, al final comenzó esto como una convocatoria y además como un homenaje a unas compañeras que fueron asesinadas, las hermanas Mirabal, un tema internacional, pero después, bueno, la ONU lo convirtió en el Día Internacional de Lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Nosotros, desde Radio Rebelión y el Partido de los Trabajadores, realizamos este conversatorio justamente con un sector, aparte de su característica femenina, de ser mujeres, líderes de la lucha bueno, en defensa de la tierra, del territorio, de la vida. Son mujeres que están ligadas a la lucha bueno, del medio ambiente y la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? En el ámbito rural, dentro de Bolivia, ¿no? Y justamente son compañeras que han estado en la lucha, bueno, en el tema del TIBNIS, en el tema de Tariquía, entre otros sectores, ¿no? Contra la contaminación de los ríos por mercurio, contra las mega represas que estaban queriendo realizar, y bueno, contra la carretera al TIBNIS, contra bueno, las nuevas exploraciones y la explotación hidrocarburífera que se quiere realizar en la reserva de Tariquía, ¿no? Entonces, el día 25 de noviembre organizamos este conversatorio muy importante y que pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, para que puedan ver este conversatorio y escuchar las voces, los testimonios y la situación de lucha de estas compañeras, bueno, como parte de la lucha contra la violencia contra las mujeres y porque también son formas de violencia y de destrucción de la vida, toda esta forma de contaminación y destrucción de espacios bueno, de comunidades, sectores donde la gente vive, y la destrucción de estas comunidades. Y justamente las más afectadas en realidad son las compañeras mujeres, ¿no? Era muy importante visibilizar este aspecto. Además de, bueno, de condenar y rechazar una vez más, bueno, como parte de la Jornada Internacional, la violencia que sufren nuestras compañeras todos los días en distintas instancias, ¿no? Producto de esto hubo movilizaciones importantes el día viernes acá en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto,
donde fueron y reclamaron por distintos derechos. En el caso del Alto, las compañeras se movilizaron al juzgado, donde se encuentran las denuncias de distintos casos, ¿no? Por feminicidio, donde hay muchos feminicidas que siguen libres, que gozan de impunidad o con detenciones mínimas, casos de violencia, violaciones, que no tienen sanción, que son protegidos en realidad por la policía o por las instancias judiciales. Ya se vio el caso, ¿no? O sea, que es un caso emblemático donde un violador serial y asesino serial salía de la cárcel coimeando, ¿no? Bueno, eso lastimosamente es la realidad del país. Si el violador, el asesino, el feminicida tiene dinero, bueno, puede seguir libre para seguir cometiendo esos delitos. Y frente a eso es necesaria la organización y la movilización a la cabeza de las compañeras, como lo hicieron este 25 de noviembre, exigiendo justicia y poniéndole fin a todo esto. Y como tal, nuestra plena solidaridad con la lucha de las compañeras y en general con todas las mujeres que están peleando por justicia, que están peleando por que se solucionen tantos problemas, tantos casos, tantas formas de violencia que lastimosamente el sistema, el gobierno, el Estado sigue manteniendo y no hacen nada, ¿no? Pese a algunas leyes, pese a algunos discursos, los hechos no se transforman en esta situación de violencia contra la mujer en nuestro país. Bueno, nuestro rechazo a todas estas formas de violencia y nuestra solidaridad con todas las compañeras. Y bien, de esta forma culminamos el programa del día de hoy. Nos esperamos la siguiente semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y buenas noches a todos los que siguen Radio Rebelión cada semana, y ya nos estaremos encontrando la siguiente semana con lo más importante del acontecer nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hasta entonces.